Programación gráfica en Java. Existen distintas formas de obtener la programación gráfica en Java o de aprender programación gráfica en Java. Lo primero que vamos a resaltar es que en el video anterior nosotros hicimos una explicación de cómo hacer interfaces gráficas GUI usando la herramienta de programación que nos brinda NetBeans. En este caso vamos a estudiar un poco más la teoría de cómo hacerlo desde cualquier plataforma de programación sin depender de esa herramienta. Para empezar, vamos a visitar a la gente de programación básica Java y vamos a ver las definiciones. Interfaz gráfica o GUI debería ser interfaz gráfica de usuario. Es lo que por sus siglas significa Graphical User Interface y es el conjunto de componentes gráficos que posibilitan la interacción entre el usuario y la aplicación. En otras palabras, está hablando de ventanas, botones, combos, listas, cajas de diálogo, campos de texto, entre otros. Para diseñar la aplicación, bueno, hay que tener qué tipo de componentes se van a utilizar, cómo se llaman los componentes y de quiénes heredan. Entre los componentes están botones, listas, text fields, text area, labels, entre otros. Y el GUI, bueno, es un contenedor. ¿Qué es un contenedor? Un elemento que contiene todos estos botones y obviamente tiene que tener algo que los ordene dentro de él. Generalmente el GUI está montado encima de un frame. Un frame es como decir una mesa de trabajo o una tabla. Y ese es el contenedor principal de la interfaz gráfica. El frame normalmente se le coloca algo que uno llama como un lienzo, foil, en este caso un panel, que es lo que normalmente se le agrega dentro del GUI para poder trabajar los elementos dentro de otro contenedor que no sea la ventana en sí. Eso es principalmente para cuando se van a hacer aplicaciones que tienen que cambiar su visualización, contenido, entre otras cosas, dentro de una misma ventana. Bien, adicionalmente a eso tenemos acá la distribución de los componentes, como estábamos mencionando, se hace a través de layouts. Los layouts son, digamos, un contenedor que contiene los componentes, pero que además de eso distribuye dentro de él o los acomoda dentro del espacio visual con una distribución en específico. Los tipos de herramientas que nos da Java para hacer interfaces gráficas están las AWT y los Swing. Las AWT están referidas a los Abstract Windows Toolkit, que pertenecen principalmente a cómo se genera la interfaz gráfica dentro del sistema operativo. Y están los SWIM, que son un poco más desarrolladas, que no dependen tanto de las herramientas del sistema operativo, sino de la propia máquina virtual de Java, y utilizan los JButton, los JTextField, los JTextArea, los JPanel, JFrame, entre otros, que son clases de la librería Swing. Normalmente se utiliza una u la otra, donde siempre tratamos de utilizar Swing a menos que sea necesario utilizar AWT. ¿Con qué intención? Swing tiene mayor probabilidad de funcionar de manera multiplataforma que los comandos AWT, porque cuando son programados en AWT las características propias del comando cambian según el sistema operativo. Los tipos de distribución lo vamos a ver más adelante. Veamos el ejemplo directamente en... Acá podemos ver lo que se hizo en el proyecto anterior, una interfaz gráfica muy simple en la que tenemos unas etiquetas, unas cajas de texto, un botón de suma, un botón de resta y un combo box, que esto era realmente indiferente tenerlo como no, como tal para la aplicación. Lo que vamos a hacer en este caso va a tratar de hacer la misma interfaz por lo menos y aplicarle las acciones a los botones en otra ocasión. Modo gráfico sin el helper de Java, o sea, sin el ayudador para hacer los proyectos. Simplificando todo, lo primero que vamos a tener en nuestra clase va a ser la creación de un objeto, en este caso J. Recuerden ayudarse del control espacio de Java para poder hacer colocación de objetos. Vean que cuando coloco JFrame automáticamente me agrega la librería javax swing.jframe, y con esto podemos crear un objeto, en este caso lo voy a llamar principal, que va a ser mi pantalla principal. Decimos new JFrame.
Dentro de los tipos de constructores del JFrame tenemos el JFrame con configuraciones gráficas, el JFrame con un nombre de ventana y el JFrame con nombre de ventana y configuraciones gráficas. En este caso le voy a colocar un nombre a la ventana y voy a decir ventana de ejemplo. Hasta este punto solamente hemos creado un objeto, el cual es un JFrame, que es un panel o una ventana. Esto como tal no nos representa ninguna acción u operación con respecto a ese frame. De hecho, si corriéramos el programa en este momento, no aparecería nada, porque la ventana existe, pero no tiene las características necesarias para sustentar su existibilidad, por así decirlo. Primero deberíamos hacer lo siguiente. Toda ventana debe tener un tamaño. En este caso lo voy a colocar 500 por 800. Y adicionalmente a eso, toda ventana para que se pueda ver tiene que ser visible. Hasta acá tenemos una ventana que tiene un tamaño y es visible. Si le damos play, podemos ver 500 de ancho por 800 de alto. Si le damos X, vean que hemos cerrado la ventana, pero la aplicación sigue funcionando porque no tiene definido qué va a hacer cuando se cierra. Tendríamos que cerrarlo acá directamente con una X para finalizar ese proyecto. Voy a cambiar acá los parámetros, voy a colocar 800 y voy a cerrar el proyecto manualmente. Ok, entonces ya sabemos que tiene que tener un tamaño y que tiene que ser visible. Adicionalmente a eso, necesitamos que tenga una operación de cierre por defecto. Se hace con el set default close operation. En este punto podemos ver que tiene el do nothing on close, hide on close, dispose on close o exit on close. Para llegar a estos elementos o estas constantes, normalmente uno tiene que colocar algo que refiera a ellos. O sea, podríamos colocar algo así como javax punto swing punto jframe punto. Vemos acá la lista de constantes que son números enteros y buscamos exactamente la constante que nos interesa, que es exit on close. Esta sería una forma, si no me equivoco, debido a que ya nosotros importamos este señor, podríamos colocar solamente esto, jframe, control espacio, punto, y nos van a aparecer todas las distintas constantes que podemos utilizar. En este caso, ahora sí podemos ver que tenemos una ventana de 800 de ancho por 500 de alto y que cuando le damos a la X finaliza nuestro programa. Eso sería lo más básico que tiene que tener cualquier ventana. Ahora, necesitamos agregar componentes a la ventana. Como vimos anteriormente, teníamos una serie de objetos creados, etiquetas, cajas de texto y botones que nos permitían hacer las operaciones. Si nosotros agregáramos las etiquetas directamente dentro de nuestra pantalla, vean lo que pasa. Primero hay que crear las etiquetas. Voy a crear 4 elementos, 2 etiquetas y 2 cajas de texto. Bueno, creemos los 6 elementos completos, 2 etiquetas, 2 cajas de texto y 2 botones. Nos vamos a valer del JTextField, del JLabel y del JButton. En este caso el JTextField lo voy a llamar caja T1 igual a un new
j-text-field. Y de igual manera tenemos varios constructores disponibles para utilizar. Podemos tener documentos, string, número. Podemos tener un string y un número o un string. En el caso del número nos dice la cantidad de el ancho predefinido de la caja de texto y el contenido escrito de la caja de texto. En este caso yo le voy a colocar una caja de texto de 200. Y en el siguiente caso le voy a colocar una caja de texto que va a decir 25. Ok, me da error porque me dice que ya tengo la caja de texto T1 existente. Ahora, caja de texto T2 existente. Bien, en las etiquetas vamos a colocar la etiqueta 1. Igual podemos colocar un icono si quisiéramos colocar una imagen. Podemos colocar un texto si quisiéramos colocar un texto, una imagen y una alineación, o un texto con una alineación. En este caso vamos a colocar solamente un texto. Y el texto va a decir número 1, coma. Y la etiqueta 2 va a decir número 2. Nos faltan los botones. Botón, lo voy a llamar botón. J-button. Y va a ser igual, puede tener un texto o puede tener una imagen. E incluso puede tener una acción predefinida. Esto no lo vamos a tocar por el momento. Aquí vamos a colocar sumar. Y dijimos que el otro botón iba a ser restar. Botón 1 y botón 2. Ok, hasta los momentos tenemos todo esto creado. Normalmente deberíamos agregar un folio a la pantalla principal. En este caso no voy a agregar el folio, lo que llaman normalmente panel, porque va a ser innecesario. Pero vamos a ver qué ocurre cuando agregamos todos estos elementos al panel. Decimos que principal va a agregar un componente y vamos a agregar caja 1, caja T1. De la misma manera, tenemos caja T1, caja T2. Si agregas varias veces un componente a un mismo objeto, simplemente él tiene un comparación tipo hash, por lo que si agregas 7 veces el mismo componente o lo agregas de nuevo, él no toma en cuenta ese agregar porque ya el componente existe dentro del mismo contenedor. Por tanto, si quisieras agregar distintos elementos que se llaman igual, o sea, si quisieras agregar elementos que son idénticos, tienes obligatoriamente que crear elementos diferentes. Quiere decir, por eso nosotros estamos diciendo que agregamos etiqueta 1 y etiqueta 2. Aunque dijeran lo mismo, número, número, por dar un ejemplo, si yo lo agregara a los dos, ellos simplemente agregaría una vez el elemento A principal. De hecho, veamos acá cuando le damos play, sin modificar los últimos dos para los botones. Ok, primero lo que podemos ver es que no se ve nada dentro del frame. ¿Por qué? Porque no existe alguien que organice los elementos dentro de él. Quiere decir que básicamente agregar los elementos directamente en el frame no nos sirve. Veamos si podemos agregar un layout. Y en este caso vamos a darle un new un nuevo layout. Ajá, podríamos utilizar el método layout de zoom o podríamos especificar qué tipo de layout vamos a agregar específicamente. Para mostrar un ejemplo, yo voy a hacer un flow layout y le vamos a decir el tipo de alineamiento con un número, donde los tipos de alineamiento van a depender de flow layout center, leading, left, right y tailing. Aquí podemos ver las constantes de los tipos de alineamiento. En este caso, yo le voy a decir centrado.
y elimino este 0 que está de más. Coloco el punto y coma. Ok, hasta este punto podemos ver que no se puede agregar el layout de esta manera. Habría que entonces utilizar otro comando. Sería set layout. De esta manera le estamos diciendo que el layout que va a utilizar principal es el siguiente. Vamos a ver qué ocurre. Se muestran nuestros elementos. ¿Dónde? Veamos un momento. Dijimos que teníamos un text field 200. Teníamos un text field 200. Aquí está nuestro text field 200. Uno que empieza con 25. Aquí está el número 25. Tenemos una etiqueta que dice 21, una etiqueta que dice 22 y un frame. Veamos el orden en el que los agregamos. Primero agregamos la caja de texto 1, luego agregamos la caja de texto 2. Luego agregamos la etiqueta 1, luego la etiqueta 2, después se agregó otra vez la caja de texto 1 y por último se agregó la caja de texto 1 otra vez. Quiere decir que lo único que cambia cuando nosotros utilizamos agregar otra vez es la posición del elemento. No cambia verdaderamente que agregue el elemento una ocasión otra vez. Véase que aquí debería ir la caja de texto 1 y en lugar de eso está al final. Finalicemos esto y terminemos de colocar aquí los botones. Botón 1, botón 2. Demos play otra vez para ver qué diferencia ocurrió. Tenemos la caja de texto 1 que es exageradamente grande porque está tomando en cuenta que va a tener 200 caracteres. De hecho, si le hacemos clic no podemos ver todavía ni el comienzo ni el fin. Vamos a cerrar acá. Entonces vamos a decirle que no van a ser 200 caracteres, que van a ser solamente 20 para ver alguna diferencia. Y podemos ver que acá caben 20 caracteres, aquí caben 25 y aquí están todos los botones uno al lado del otro y están uno seguido del otro porque el layout es del tipo centrado y el tipo es flow layout. Veamos rápidamente los distintos layouts que existen. Tenemos el otro que es grid layout, que es uno de los más utilizados según mi parecer. Y dentro del grid layout, voy a colocar aquí un grid layout. Vean que el comando grid layout no utiliza una justificación, un elemento. Dentro de los tipos tenemos es la cantidad de filas y columnas. Y el otro, filas, columnas, distancia o separación horizontal y distancia o separación vertical. Primero agreguemos filas de columnas. Vamos a colocarle que va a tener, si hay 6 elementos, debe tener 2 por 3 o 3 por 2, 2 y 3. Demos play. Podemos ver 2 filas y 3 columnas. Y cada elemento es expandido automáticamente al tamaño de el espacio que le corresponde. Si les agregamos un path, colocamos acá 5 y 5, cerramos acá, ahora sí, le damos play y podemos ver que tenemos aproximadamente 5 píxeles de separación entre frontera y frontera superior e inferior de cada uno de los elementos. En este caso voy a cerrar otra vez y le voy a decir 3 por 2. Recuerda que la cantidad de elementos que agrega tiene que estar casado con el número de espacios que hay dentro del layout. Ok, podemos ver entonces que los elementos se agregan. Podríamos reducir acá el tamaño de la ventana. Y automática, esto es una ventaja de hacerlo a pie a diferencia de hacerlo con los elementos de la ayuda del GUI. Cuando reducimos la ventana, los elementos se adaptan al nuevo tamaño. Mientras que con el helper del GUI no se facilita esa opción. Ahora, veamos que en el orden que se agregan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo quisiera que apareciera número 1, caja de texto 1, número 2, caja de texto 2, tendría que intercambiar este señor de posición para acá
y este señor de posición para acá. El orden en el que se van agregando los componentes dentro de nuestro objeto determina precisamente cómo van a aparecer. Aquí tenemos entonces algo más parecido a lo que queremos. Podríamos colocar acá 20 y 20. Darle play y podemos ver y estilizar poco a poco. Claro, aquí debería haber aproximadamente 40 píxeles igual que acá, debido a que son los 20 superiores de uno, los 20 superiores del otro, los 20 los 20 laterales de uno, los 20 laterales del otro. Sin embargo, para mayor información de eso, hay que leer los datos del constructor, donde especifica cómo se hace esa distribución del padding o del gap. Hasta este punto tenemos todos los elementos agregados en nuestro objeto. Vean que el tamaño como tal del text field, cuando está agregado dentro de una posición tipo grid, se adapta a la posición. Eso es porque ellos tienen un preferred size definido y en este caso se ajusta al tamaño del contenedor. Bien, nos falta probar otro, al final vamos a utilizar este, pero nos falta probar otro layout que es border layout. El border layout, a diferencia del grid layout, solo tiene dos constructores. Border layout crea el constructor y el otro es uno que define igual los gaps. Entonces lo vamos a dejar 20-20 y le vamos a dar play para ver qué ocurre. Aparece únicamente un solo botón, restar, que es el botón 2, porque este señor border layout hay que trabajarlo por separado, ya que él tiene distintas formas de ser visto, o sea, de acceder o de trabajarlo. Vamos a quitarlo de acá. Vamos a primero devolver lo que teníamos. Así, sabemos que así funciona. Y vamos a crear nuestro new border layout. Y vamos a crear una variable border layout. Lo voy a llamar lay. Igual a new border layout. Y lo habíamos puesto 20, 20. Punto y coma. Entonces tenemos un border layout que se llama lay. Ahora, veamos las opciones que tiene lay. Lay. Punto. Agregar. Agregar un componente. Nos dice que agrega el componente y aparece una O de objeto. El primer parámetro es el componente agregar y el segundo parámetro es el constraint. Es un objeto que especifica cómo y dónde el componente será agregado. Ok. Si revisamos dentro de las demás herramientas que tiene él, podemos establecer los gaps, podemos establecer los tamaños, pero necesitamos poder establecer en qué posición va a estar. Normalmente si vamos a agregar un elemento, por dar un ejemplo, etiqueta 1, tendríamos que primero vamos a quitar este de acá, lo voy a colocar así para no perderlo, y acá voy a colocar lay. Ahí estamos definiendo que va a utilizar un border layout, pero entonces viene el detalle. Cuando nosotros vamos a agregar un componente, tenemos que agregarlo con una posición. Entonces acá en caja texto 1 o etiqueta 1, nosotros tendríamos que, coma, nos faltaría ese constraint. Si lo voy a colocar acá, border layout punto, y entonces nos aparece, vean acá, centro, este, norte, sur, oeste. Voy a agregar la etiqueta 1 al este. Voy a agregar la caja de texto 1 en el centro. Voy a agregar la etiqueta 2 en el sur.
voy a agregar la caja de texto 2 en el norte, no, en el oeste. Y voy a agregar el botón 1 en el norte. Por otro lado, veamos acá que nos está marcando error. Nos dice que es una ilegal expresión. Ah, claro, porque tenemos el coma. Bien, hasta este punto podemos ver, o sea, recuerden que este botón se está agregando sin una posición específica. Vamos a ver dónde cae el botón 2. Suma, caja de texto 1 en el este. Ah, no, etiqueta 1 en el este. Aquí está etiqueta 1. Caja de texto 1 en el centro. Caja de texto 1 debería estar acá y no está. Quiere decir que el lugar por defecto donde se agrega es en el centro. Aquí tenemos la caja de texto 2 en el oeste y tenemos número 2 que es la etiqueta 2 en el sur. Entonces de esta manera podemos ver la distribución específica de el border layout. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Uno puede tener o crear un layout y agregar otro layout específico dentro de la ventana. Entonces tenemos el border layout para referirnos a las posiciones norte, sur, este, oeste y centro. Y el centro puede estar distribuido con un grid layout que nos permita establecer elementos dentro de él en forma de una red cuadriculada. Ventaja de cada uno de los layouts. El flow layout sirve para ordenar elementos en una sola línea. Muy útil. El border layout sirve para ordenar elementos en función de los puntos cardinales. Y el grid layout sirve para ordenar elementos en forma de una red o rejilla. Ok, rápidamente entonces voy a quitar ese lay y voy a colocar otra vez mi grid layout. Hasta este punto tenemos entonces nuestros elementos ordenados. Ahora, este número 1, número 2, estamos hablando de que están no justificados. Vamos a colocarlo de tal manera que aparezcan justificados. Miren que dejé las posiciones según border layout y no lo entiende. ¿Por qué? Si no existe o sea, el método que agrega componente está creado para componentes en específico. Si no aparece la forma de justificar o el alineamiento que uno espera cuando se agregan los componentes, él hace el agregar componente por defecto. En este caso, vamos a modificar que no sean como que si fuese para un border layout, sino para un grid layout. Y para eso la vamos a colocar. Mi recomendación para colocar los elementos alineados donde deseamos es la siguiente. Primero necesitamos crear un panel. Lo voy a llamar con el nombre de la etiqueta. Es más, lo voy a llamar con el nombre de la etiqueta. Lo más lógico es que me debería dar un error. Voy a colocar acá que el alineamiento es flow layout y que el flow layout va a ser centrado. Me da un error porque me dice que etiqueta 1 ya existe. Obvio, la variable ya existe. Entonces le voy a colocar petiqueta 1. Hasta este punto simplemente creamos un elemento con un layout diferente. Y antes de cualquier cosa lo que vamos a hacer es a petiqueta 1 le vamos a agregar etiqueta 1. Hecho eso, podemos ver cómo se alinea automáticamente según flow layout y lo coloca arriba. ¿Por qué? Porque flow layout se alinea únicamente a nivel superior, en línea. Si quisiéramos que apareciera en todo el centro, lo que tendríamos que hacer es cambiar si le colocáramos un grid layout, podríamos colocarle un alineamiento vertical, pero lo ideal sería hacerle un set alignment, que no lo vamos a hacer en este caso.
Vamos a colocarle un padding. Vamos a colocarle padding 100, 100 y veamos la diferencia. Uy, nos quedó muy movido. Pero ya de esta manera podemos jugar con la ubicación donde lo vamos a colocar. 50, 50. Y nos aparece, claro, porque es la posición específica. Pero podemos ver que este caso en específico nos hace cumplir con lo que deseábamos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que estamos creando un panel y una etiqueta. O sea, estamos creando un panel donde se va a incluir la etiqueta y el panel es lo que se agrega a principal. Esto como tal puede ser una actividad externa a nuestro principal. Es importante tener en cuenta que si se va a hacer de esta manera, tratemos de mantener un código estructurado, o sea, mover la creación de la variable hacia el comienzo, colocar la agregación de la etiqueta junto antes, después la agregación de la etiqueta, para mantener el orden de nuestro diseño, de nuestra interfaz. Otra cosa importante es si tiene alguien una idea de cómo hacerlo o encuentra alguien una manera de cómo hacerlo, comenten el video para poder llegar a conclusiones de cómo hacerlo de manera más fácil.